Buenas noches, ya estamos por empezar. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por estar empezándose a sumar en punto de las 8. Pues esperamos unos segundos. Ya llegaron algunos. Hola Noemí, buenas noches. Noemí, Georgie, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos. Qué bueno que ya están conectados para que este viernes podamos reflexionar un poco más acerca de la palabra. Aquí haciéndome caras. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son ya las 8 de la noche en este viernes 10 de julio del 2020. Y vamos a empezar en esta reflexión que vamos a tener en un momento más. Si tú ya te diste cuenta, ahí en la transmisión pusimos el nombre de la lección de hoy, de la enseñanza, que se llama hijos de desobediencia y de ira. Sé que puede sonar un poco difícil, un poco duro, pero vamos a ver el contexto bíblico que tiene todo esto. Por supuesto, esto no es una frase de condenación para quien nos vea o para cualquiera de nosotros, pero sí es un tema de reflexión que debe ser importante y analizado por todos nosotros. Así que vamos a comenzar, vamos a orar para poder iniciar en esta noche y en esta transmisión en lo que los demás van a empezar a llegar. Vamos a tomar un tiempo para que sea Dios el que, conforme a su entendimiento, nos dirija y nos haga entender exactamente qué quiere decir cada palabra que vamos a estar leyendo el día de hoy. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tu misericordia es la que en realidad nos ha salvado. Gracias por dejarnos concluir una semana más de vida. Gracias por permitirnos tener lo que tenemos y aún lo que no tenemos, te damos gracias en todo. Gracias por cada persona que se va a unir. Permítenos hablar con tus palabras a su espíritu para que su espíritu se pueda conectar y comunicar directamente contigo, Señor, conforme a tu palabra, no conforme a nuestras enseñanzas. Padre, que esta palabra sea para todos, desde el que habla hasta el que escucha, Señor, desde el que transmite hasta el que recibe en su dispositivo. En esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos pidiéndote, Espíritu Santo, tu ayuda para que nos dirijas a toda verdad, a toda palabra que nos conecta con el Padre, porque tú eres el que escucha del Padre y asimismo nos hace saber estas verdades. Amén. Bueno, bienvenidos los que están llegando por aquí y gracias por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de hijos de ira e hijos de desobediencia. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque cuando estaba estudiando y estaba también pensando y orando qué reflexión vamos a tener el día de hoy, entiendo que estaba orando y de parte de Dios me llamó más la atención el asunto de Efesios capítulo 2. Yo te voy a pedir que tú lo vayas siguiendo, que tú lo vayas apuntando y vayas comprendiendo lo que vamos a especificar de cada una de estas palabras, y si tienes duda en algo lo puedas expresar de manera interactiva, ¿ok? Porque es importante tener claro en dónde estamos parados, en dónde estábamos cuando no conocíamos de Dios. Porque de pronto el tema de la salvación se hace un tema ya muy común en todos nosotros. Sí, yo ya soy salvo y tengo mis luchas, pero ahí la llevo. Sí, soy cristiano, ya me reúno desde hace muchos años, hoy estoy estudiando, hoy estoy sirviendo, predicando, pero como que el tema de la salvación se pierde el piso un poco y es una de las cosas más importantes que tenemos que poner atención. Así que con todo mi corazón te pido, pon toda tu atención, no dejes que nada te interrumpa, ajusta tu volumen como tú quieras. Pero vamos a empezar en esta tarde. Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 al 3. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ok? Y este es el tema que quiero tratar el día de hoy y que es muy importante que tú puedas estar juntándote con nosotros y lo puedas estar siguiendo en esta hora. Ok, aquí hay varias palabras importantes. Dice la Biblia, Él te dio vida a vosotros, en el versículo 1 del capítulo 2, cuando estabas muertos. Hay mucha reflexión en cuanto a la salvación de cada uno de nosotros que tenemos en esta hora y que estamos entendiendo. Tú y yo, al vivir la vida que teníamos antes, no era ni tantito mejor que la que tenemos hoy en Dios. No era un estadio en el que uno dijera, prefiero estar porque la verdad de las cosas estoy mejor sin Cristo. Dios nos guarde de pensar esas cosas. La Biblia dice muy claramente que la vida que teníamos antes sin Cristo era una vida divinamente a los ojos de Dios considerada de muerte. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no sé si no es mi caso, pero yo vivía, discúlpeme hermano, yo tengo mucho dinero, yo tengo incluso muchas mujeres, tengo muchos negocios, no me falta nada, lo que yo quiera lo compro, estoy tranquilo, y a lo mejor te sientes muy confiado, muy confiada en tus riquezas. A lo mejor otros dicen, no, yo nunca he sido mala persona, siempre ayudo a otros, pero yo no voy a ayudar, yo no voy a creer en Dios porque esa es una cosa pues que no va conmigo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? Nuestra vida antigua sin Cristo es una vida de muerte. Y entiendo que muchos de nosotros ya comprendemos que nuestra vida sin Dios es una vida sin muerte, pero entonces el problema es que actualmente algunos de nosotros podemos estar regresando a caminos de muerte. Y ese es lo delicado de esta tarde. Cuando tú tienes tantito de tu vida anterior en tu vida presente, estás teniendo algo que es de muerte. Y esa es la importancia, esa es la trascendencia por la cual, a la luz de la Biblia en Efesios 2, tenemos que entender dónde estábamos antes. Y te lo voy a explicar todavía de una mejor manera, de una mejor forma, ¿ok? Vamos a ver en este primer renglón, en hijos de desobediencia, ¿sí? Vamos a ver Efesios capítulo 6, ahí adelantito en este libro. Efesios capítulo 6, versículos 12, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es generalmente utilizado cuando nosotros estamos hablando acerca de vestirnos de la armadura de Dios y contra quienes peleamos. Pero en ocasiones podemos caer en una vida de mentira si nosotros realmente nos ponemos la armadura de Dios, pero a lo mejor estamos viviendo con cosas de muerte dentro de nosotros. Cosas de la vida pasada que voy a tocar en este momento, en un momentito más. Y entonces cuando estaba leyendo este versículo fue aquí donde vino el entendimiento de qué significaba todo esto. Porque nosotros cuando hacemos las obras de la carne, cuando vivimos en el pecado, estamos ejecutando no solo lo que parece ser nuestra voluntad, sino estamos ejecutando la voluntad de principados, de potestades, de fuerzas malignas, del demonio y de otras cosas que quieren hacer que nosotros pequemos en contra de Dios. Y entonces por eso comprendí lo que dice Efesios cuando lo leímos capítulo 2, versículo 2, cuando la palabra dice claramente ahí, nos dio vida a nosotros cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Cuando tú no conocías a Dios, estabas muerto en dos cosas, en delitos y en pecados. No solamente en una cosa. Y recuerda que algo que es un delito es una falta grave, según la gente que sabe de leyes. Estar en un delito es algo que tiene de hecho ya una condena. Entonces no solamente pecábamos, estábamos en delitos.
Gracias por estar ahí, Lorena, Patti Sue, Georgie y los que vemos que están llegando. Por favor, avísenle a los demás en WhatsApp que ya está la transmisión para que se puedan estar uniendo y todos podamos juntos reflexionar esta palabra. Bueno, también, siguiente versículo, Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ahí está la clave, al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, con minúscula, o sea, no es el espíritu de Dios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Me llama la atención cómo en esta parte de la Biblia, Dios, por primera vez, o no por primera vez, pero sí utiliza un primer calificativo que es hijos de desobediencia. Eso quiere decir que cuando tú y yo estábamos muertos en pecados, cuando tú y yo estábamos muertos en delitos, lo que realmente sucedía es que estábamos operando directamente no solo en nuestros deseos carnales, sino bajo el espíritu de desobediencia. ¿Y cuál es el espíritu de desobediencia? Es el espíritu de Satanás, que va en contra de todo lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y ahí está lo grave, porque este capítulo, apúntalo bien, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2, este capítulo se relaciona directamente con lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 12. Que ahí nuestra lucha es contra principados y potestades, pero cuando andamos en el pecado, andamos bajo los deseos de la carne. ¿Ok? Si alguien tiene duda en cuanto cómo nos estamos comportando, qué circunstancias estamos viviendo, qué cosa estará bien, qué cosa estará mal. Hermano, ¿esto es pecado o no es pecado? Sin que alguien dé detalles de su vida personal, si lo quieren exponer, sería útil para que nos fueran quedando claras las dudas conforme a la palabra y no sea una teoría nada más, ni una palabra sacada para este viernes, sino sea algo que cambie tu vida. Y ese es mi anhelo, que tú puedas comprender la gravedad de lo que era estar viviendo muertos en pecado. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 3 de Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí aparece la segunda palabra. Después de hijos de desobediencia, hijos de ira. Ok, cuando Satanás antes de ser llamado Satanás, estaba ahí en el cielo como Luzbel y se encargaba de la alabanza, recuerda que él quiso tener la misma gloria que Dios tenía. Y que él dijo, yo me sentaré en el trono y seré semejante o más alto que Dios. Y ahí empezó a tener soberbia, orgullo y vanidad y querer compartir la gloria de Dios y ser adorado. Esa característica, cuando nosotros la vivimos en la vida terrenal, cuando nosotros decimos, a mí nadie me tiene que enseñar, Dios sabe y yo somos uno, Él sabe que lo amo y que lo honro, pero a mí no me pidan nada. Cuando yo estoy en contra de lo que Dios dice que hagamos o no hago lo que Dios dice que hagamos, estoy en desobediencia. Y la desobediencia pues nos lleva al pecado, como sucedió justamente con Satanás. Esa es la importancia de este versículo. Vamos a leer otro capítulo, Colosenses, capítulo 3, versículo 6, por favor. Efesios, Filipenses, Colosenses. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3 desde el versículo 5 para que lo puedas apuntar, por favor. La Biblia dice ahí, hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son, o podemos ser nosotros también, aquellos que hacen la obra o los deseos de Satanás. Fíjate cómo en Efesios habla de dos tipos de luchas, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos carnales. En Efesios 2:3 dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. No solamente andábamos en los deseos, andábamos en la voluntad de nuestra carne.
Y cuando tú y yo como cristianos queremos vivir a escondidas, una doble vida, una doble cara, una doble postura, tantito del mundo, tantito de Dios, tantito de las cosas que me gustan hacer en la carne, pero tantito de la palabra de Dios. Estamos viviendo, pero estamos viviendo en muerte. Y eso dice la Biblia en Colosenses 3, capítulo 6, dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es que obedecer a Dios no es nada más decirle sí, Señor, lo que tú digas, sino hacerlo. Es que obedecer a Dios no es andar a la fuerza con Él, sino es andar como dice Él, deleitándonos en su palabra. Por eso dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá las demás cosas. Pero aquí es donde quiero dejar énfasis en esta palabra. Cuando tú y yo caminamos en cosas de la carne, comportamientos de la carne, de cosas que no son de Dios, estamos comportándonos como hijos de desobediencia. Y Colosenses 3, te lo vuelvo a leer, versículo 5. Hay una orden hacia todo aquel que se llama cristiano o que se dice creyente de Jesús. Dice: hagan morir lo terrenal. Lo terrenal es todo aquello que pueda llevarte a lo mejor en contra de Dios. La avaricia, la corrupción, las maledicencias, las malas palabras, aún la música que no procede de Dios, o música que sabemos que es de gente que de manera derecha no exalta a Dios, sino que siempre estuvo en contra de Dios. Debes de quitarlo. No es por un asunto de religiosidad, es un asunto donde dice Dios: haz morir. Y te va a costar en algún momento dejar algunas cosas. Dice: haz morir lo terrenal en ustedes, no en el mundo. No dice: ve y conquista el mundo y arma un movimiento o una lucha, un movimiento en contra del pecado social. No. Dice: hazlo morir en ti. No andes encima de otros, sino hazlo morir en ti, lo terrenal. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, pasiones que no tienen un control en tu vida. Cuando tú estás ansioso por tener algo, cuando tú estás desesperado por la circunstancia que está pasando alrededor o por cualquier otra cosa, cuando a lo mejor dices: no, que no se vaya el amor de mi vida porque me rompe el corazón, o porque si no yo dependo de esa relación. Dice la Biblia: haz morir las pasiones desordenadas, los malos deseos. Esas formas de pensar de ojalá te mueras, pues yo te amo en el amor del Señor, pero pues si Dios te pudiera mandar un castigo, ese es un mal deseo, hermanos. Un hermano que conoce de Dios no puede desear mal a nadie, por mucho que no le caiga o por mucho que te haya hecho alguna maldad. No debes estar deseando eso, malos deseos. Y la avaricia, que es igual a Dios, dice, para Dios eso es igual a idolatría, perdón. Para Dios la avaricia es igual a la idolatría. A lo mejor ya no tienes ídolos, pero a lo mejor ya no le rindes culto a las imágenes, pero a lo mejor una de las cosas que son tus ídolos pues tiene que ver con el trabajo, con el dinero, con que solamente eso te mantiene feliz. Y es importante que a estas alturas tú decidas darle su correcto lugar a Dios. No sea que Dios en ese afán o en ese ánimo, mejor dicho, de amarte, te diga: hijo o hija, a lo mejor te quito tu dinero y tu trabajo y la prosperidad de tu trabajo, con tal de que sepas o yo sepa si tú me amas o no, con tal de que sepas si dependes de mí enteramente o no. Entonces es tiempo de poner en orden nuestra vida. Porque los que no lo hacen o no lo dejan de hacer, dice la Biblia en Colosenses 3:6, son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quién fue el que quiso desobedecer a Dios? Satanás. Él quería de una manera avara todo para él. Quería la idolatría para él. Tenía una pasión desordenada. Sí, por la adoración, por la música, pero la pasión desordenada lo llevó a que él quisiera eso para él y se desenfocara de que tenía que ser para Dios. Y eso también era un mal deseo, como dice aquí en Efesios 3:5. Eso también era una impureza. Hubo un momento en que no se encontró él completamente limpio. Entonces nosotros tenemos que ser de manera consciente, completamente limpios. Bienvenidos Fer, también bienvenidos Ruth y todos los que están llegando. También muchas gracias por estar
en esta tarde reflexionando junto con nosotros. Ok, vamos a leer ahora, ya lo dijimos, Efesios 2:3, que eso es cuando vivíamos en pasiones desordenadas. Pero te voy a dar un capítulo que es en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer los versículos del 9 al 11. Es muy importante que puedas llegar a estos versículos ahí en tu Biblia. Si ya te conectaste, pon toda tu atención en esto. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11. Y aquí, esto antes de leerlo completamente, quiero explicar lo que quiere decir esta palabra. Hay personas que te van a decir, pero es que no es malo como estoy viviendo. Pero es que Dios sabe, si Dios sabe que esto me gustaba, ¿para qué me dio esto, no? Pero aquí vamos a dejar claro cómo vivir en pasiones desordenadas constituye una ofensa, por supuesto, contra Dios. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los que no andan en justicia. No erréis, o dice otra palabra, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y termina el versículo 11 con una parte ya más esperanzadora. Hola León, qué privilegio que estés con nosotros, qué gusto, bienvenido. Y dice la Biblia, eso eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Y aquí es donde me quiero centrar un poquito. Tener la salvación no es poca cosa. Tener la salvación no es estar del lado de un grupo religioso correcto en la sociedad y que parece que está en contra de todo lo que está en el mundo. Tener la salvación no es poca cosa. Y te lo voy a enfatizar con mucho respeto a tu persona. Dice la Biblia que algunos éramos borrachos, idólatras, avaros, dice adúlteros, fornicarios. Y si había la duda que desde tiempo que si la Biblia habla del homosexualismo o el lesbianismo y todos esos movimientos que hoy dicen por la inclusión de género y que respétenos y todo eso, la Biblia es clara. Aquí en la iglesia te podemos recibir y te vamos a amar si tú estás en una circunstancia con una desviación sexual. Nosotros vamos a orar por ti, pero vamos a ser claros en lo que a Dios no le agrada. Y la Biblia, antes de que yo hablara, antes de que yo pudiera llegar a esta parte de la historia de mi vida el día de hoy y hablarte de esto, aquí dice, ni los ladrones, avaros, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Versículo 9 dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios es muy importante el área sexual. Y el área sexual tiene que estar en orden, ¿sí? Así que si tú te sientes muy hombre porque tienes más de una mujer y te sientes muy envalentonado y porque puedes llevar esa vida, en vida puedes estar viviendo, pero estás muerto delante de Dios. Eso es ser un hijo de desobediencia o un hijo que está en contra de Dios, pero viviendo en sus placeres. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso pedí que tuvieras mucha atención con cada versículo. Los adúlteros, de pronto esa circunstancia es muy común en nuestro México. Pareciera que el hombre no está satisfecho en todas las sagas de su vida con ser hombre de una sola casa, de una sola mujer. Pero también del otro lado pareciera que la mujer empieza a no estar satisfecha en poder tener solamente un esposo, sino también le gusta esa otra vida. Y dice Dios, haz morir las obras de la carne, porque el día que confesaste a Cristo recibiste al menos 3 regalos que solamente un Dios vivo te puede dar. No una religión, no un rezo, no un culto, no una metodología, no. El día que tú dijiste, sí, quiero recibir a Cristo y oraron por ti, ese día
A pesar de que Dios sabe lo que iba a pasar en tus días siguientes de tu vida, si ibas a quedarte con Él o alejarte, Él te dio 3 regalos bien importantes y debemos valorarlos. La Biblia dice, voy a leerlos, Primera de Corintios 6, versículo 11. Todo eso que dijimos que vivíamos en el pasado, esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. 1, ya habéis sido lavados. 2, ya habéis sido santificados. O sea, con haber confesado a Cristo y empezar a vivir su vida, dice que ya te santificó, ya te apartó, ya te selló con el Espíritu Santo. Eso no lo dice ahí, pero es una tercera cosa, te selló con el Espíritu Santo. Y luego dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que aquí en este versículo se manifiesta la obra completa redentora en la que participa y está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra vez, cuando creíste en Cristo, Él ese día te lavó de tus pecados. Él te santificó, te apartó para Él y te justificó, además de sellarte con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso de justificados? Que sí, Él sabe que has pecado. Que sí, que seguramente Satanás ha ido y te ha ido a acusar y te ha dicho, ya viste a tu hijo, a tu hija. Está en lo tuyo de Dios, pero la verdad es que volvió a pecar, pero volvió a maldecir, pero dice Dios, Él para mí está lavado y está justificado. Ahora, eso nos mete en un tema de una libertad. ¡Ay, qué bueno es Dios que me ha justificado! Pero la misma Biblia habla de que no tengamos esta libertad como ocasión para andar en libertinaje, para sentir que Dios nos va a alabar y es casi lo vemos como aquel que nos va a venir a limpiar el carro con tal, no importa que lo ensuciemos, no importa que lo choquemos, yo lo pongo afuera de mi casa y entonces Él llega y me lo lava y me lo limpia. Así a veces concebimos a Dios con nuestra forma de tratarlo. Ay, sí, anduve en una fiesta, anduve en un mal negocio, hoy anduve diciendo maledicencias, anduve de borracho, anduve de adúltero, pero ya llego en la noche y Señor, perdóname. Y mira, Dios te va a perdonar, pero lo ves como aquel que está afuera para limpiarte el carro sucio y volverte a subir al día siguiente. Y eso no es Dios. Dios es una vida que Él quiere que cada día vayamos siendo perfeccionados. Yo sé que algunos dirán, ay, pero es que me cuesta trabajo. Hay cosas que son difíciles en mi vida. Sí lo entiendo. Y te lo acepto. ¿Por qué? Porque la Biblia también enseña que Él, o sea Jesucristo, perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros. La va a ir perfeccionando todos los días hasta que Él venga. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, hacer morir las obras terrenales. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por su sangre. Hola Aurora, bienvenida. Gusto a todos los que vienen ahí. Gracias por permitirnos estar ahí con ustedes en su casa. Bueno, vamos a ver otro versículo. Dice, pero Jesús nos da vida limpia, así perdón y santificación. Vamos a leer Efesios capítulo 2, donde empezamos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y ahora vamos a ver en la parte esperanzadora de este mensaje. Tanto el título como lo que hemos hablado es fuerte, pero es una realidad que algunos hemos vivido y algunos han vivido. Pero la Biblia nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En este versículo, Efesios 2:8, hay 3 cosas particulares que debemos de notar. La gracia no es solamente para que Dios diga, bueno, sí, ya para que te salves el día que me confieses y ya llegues conmigo. No es algo así de fácil. Tan solo en esa palabra, en ese punto, hay 3 cosas importantes. Dice, por gracia sois salvos a través de la fe. Ese pequeño factor que alguien dice, me falta fe, tienes que entender que cuando crees en Cristo, Él ha depositado fe en tu vida. Y dice, por la fe, es decir, por la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, tú eres salvo. Por fe eres salvo. Y solamente un Dios vivo que existe realmente hoy día te puede dar fe. No te lo puede dar otra cosa. No te vayas con esos comentarios de, pues yo tengo fe en usted. Yo tengo fe en ti. Ay, es que yo le tengo fe a este trabajo. Aún la palabra de fe la tenemos que honrar, aún en cómo estamos diciendo las cosas. Hola Verónica, buenas noches. Porque por medio de la fe somos salvos. Es decir,
no recibimos poca cosa. Y dice, no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces tenemos gracia, salvación por fe, y es un don de Dios. Cuando tú y yo creemos que en este mundo hay cosas que nos pueden dar fe, no hemos entendido la palabra de Dios. Entiendo que quienes no conocen de Dios lo puedan decir en su léxico normal, pero tú y yo que conocemos de Dios debemos comprender que la fe es el elemento que forma nuestra columna vertebral espiritual y a través de la cual nosotros estamos entendiendo que somos salvos por fe. Por eso, de la demás gente lo puedo entender si es que no han conocido a Dios o no lo han hecho como su Señor y Salvador. Pero cuando oigo personas que dicen, yo tengo fe en mi jefe, híjole hermano, ten cuidado cómo usas la palabra de fe, ¿sí? Ay, es que yo le tengo fe a este negocio. Sí, sé que es una forma de hablar donde tú me podrás decir, ay, no exagere hermano, no sea religioso, estoy diciendo que le tengo buena intención. No, no es que sea religioso, es que soy conforme dice la palabra. Debemos poner la Biblia en un correcto contexto, ¿sí? Gracias Vero. Claro que sí, oramos por tu esposo también, que fue ayer su cumple, con todo gusto. Gracias, gracias. Si alguien tiene también alguna duda sobre el tema de la fe y de, bueno, estaré siendo salvo porque tengo una área que no está bien en mi vida, ya no estaré siendo salvo, me he comportado mal o me he alejado de Dios, exprésalo aquí o coméntalo de manera privada para que nosotros podamos resolverte conforme a la Biblia. Porque lo que Dios te da, Él no lo quita. Pero algunos lo pueden perder o se puede perder. Es como un regalo que un papá le da. Él te regala algo y no te lo va a quitar. En términos normales, no te lo va a retirar. Pero tú lo puedes descuidar, ensuciar, manchar, perder o incluso regalar. Entonces, ten mucho cuidado con el tema de la salvación. ¿Ok? Por gracia somos salvos. Porque a Dios le plació. Por misericordia. Y la gracia involucra misericordia. Que Dios no nos paga conforme nos merecemos. Que Dios nos perdona porque Él es bueno y Él es fiel a su palabra. ¿Ok? Vamos a leer Apocalipsis 3:1. Y a lo mejor algunos dicen, ay, vamos a ir a Apocalipsis 3:1. Y ese es un mensaje que Dios en Apocalipsis está dando, ¿sí? Y se lo revela a Juan y dice, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí es donde nos converge. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es un mensaje fuerte que Dios le está dando a una iglesia, a una persona en Sardis. Le está diciendo, escribe al ángel y dile, conozco tus obras, pero no son perfectas. Conozco tu vida, pero no es perfecta. Y Dios es así. Dios te va a confrontar, te va a decir, esto está mal, pero primero te va a levantar y te va a afirmar y te va a decir, te lo digo con amor, hijo, casi casi te va a agarrar a las de acá y te va a decir, te va a dar unas palmaditas y te va a decir, mira, estás a tiempo de arrepentirte, porque tienes vida, tienes conciencia, me estás escuchando, me estás entendiendo, estás a tiempo de volver al camino. Tus obras han sido buenas, pero no son perfectas. Y ahí es donde podemos ver que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que le llenamos el ojo a Dios. Señor, es que yo hice más de 70 transmisiones cuando estuvimos en la cuarentena. Dice Dios, pues gracias, qué bueno, pero eso no te va a meter al cielo. Lo que te va a meter al cielo es que seas una persona íntegra y que creas en mí, que estés esforzándote en caminar. Y por eso le dice Dios la respuesta. Si Dios quisiera que esta persona se perdiera, no le diría la respuesta. Nada más le diría, estuviste mal y ya no te quiero. Pero Dios da la respuesta. Miren,
Lo más difícil cuando tenemos un problema es no saber cuál es la solución. Lo más difícil cuando tenemos una incertidumbre es no saber si corremos para acá o corremos para acá. Como en una caricatura de mis tiempos de un pájaro loco y había un osito que corría de un lado para otro cuando se desesperaba. El problema no es tener el problema, lo angustiante es no tener la solución, no saber exactamente qué hacer, qué decisión tomar. Seguramente te has enfrentado a decir, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer correctamente para salir de este asunto, para solucionar este tema? Y el asunto no es tanto lo que vas a hacer, sino estar seguro que es un camino correcto. Bueno, Dios dice en el versículo 3 de Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido. Aunque tengas muchos años en el cristianismo, acuérdate de lo que has oído. Por eso es importante estar dando mensajes cada semana. No lo hacemos no porque no tengamos nada que hacer, sino porque queremos que escuches la palabra y que la entiendas. Dice Dios, acuérdate lo que oíste. Y ahora guárdalo. Esa es una actitud, una palabra que apela a una actitud voluntaria y consciente. Ahora guárdalo. Pon atención, no solamente te congregues por congregarte, no cantes por cantar, no leas por leer, no ores solo por orar. Guarda la palabra, ten conciencia y di, Señor, lo voy a poner en práctica. Y dice, y ahora arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esto? Cambia de dirección. Arrepentirse es ir caminando en esta dirección hacia acá, pero yo estoy haciendo algo malo y giro 180 grados, ¿sí? Y no 360 porque si no regreso a donde iba y ahora camino en la dirección opuesta. Eso es arrepentirte. Tu vida tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente que te puede decir, oye, ya estoy arrepentido de lo que hice. Ya estoy arrepentida de lo que hice. Ok, qué bueno que lo digas. Ahora muéstralo con tus frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento no permanece por la misma dirección ni en el mismo camino. Cambia de camino y cambia de dirección. Ese es un fruto digno de arrepentimiento, ¿sí? A lo mejor un fruto que tenía antes una persona, te voy a poner un ejemplo, se la pasaba viendo todo el tiempo el celular y a lo mejor creía todo lo que ve en el teléfono, ¿sí? Y veía videos y cosas malas, a lo mejor hacía cosas malas, pero cambiar, arrepentirte, es decir, dejar lo que yo estaba haciendo para sustituirlo por otra cosa, que en este caso es la palabra, y entonces me dirija a un camino correcto. Arrepentirte es eso. Arrepentirte no es decir, bueno, leo la Biblia, pero esto que no estaba correcto me lo sigo trayendo por ahí, ¿sí? Y entonces a lo mejor tener una vida en la cual dices, sí, abro la Biblia, pero sigo teniendo mi teléfono celular ahí. No, por poner un ejemplo, como que el celular reflejara algún tipo de objeto o circunstancia en tu vida pecaminosa. Es cambiar por completo. Y esa es la palabra que Dios nos ha estado dando en esta tarde-noche. Te invito a que sigas leyendo Efesios capítulo 2 y reflexiones en esa parte que dice, por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Dios quiere que nosotros permanezcamos valorando la vida que nos ha dado Él. Y que nuestra salvación no costó poca cosa. Que nuestra salvación demanda que tengamos un camino diferente. Un camino en el cual mientras estamos en vida tenemos oportunidad de cambiar. Es mentira que cuando mueras vas a tener una oportunidad para cambiar. No es cierto. Cuando mueras vas a morir y va a venir el juicio y sabrás si vas al cielo o al infierno según lo que hayas decidido, no solamente hecho en la tierra, decidido si por la vida o por la muerte. Entonces ahí es el tiempo final. Por eso la preocupación no solo física de que mucha gente está muriendo en estos tiempos por el tema del COVID, sino porque el COVID ha hecho que muchas personas se vayan rápidamente. Te mueres pronto. Si te contagias o no tienes un buen cuidado, puede ser que tu vida fallezca de manera rápida. Y mira, hay personas que hace rato tuve que ir a la iglesia central, estuve un tiempo con el pastor Víctor de León y mientras estaba en el camino yo me daba cuenta cómo hay aún una indolencia en la gente. Creen que esto no es cierto, creen que esto es una obra pues de no sé quién, que es un plan por ahí, es una mentira y que esto no va a pasar. E incluso lamentablemente nos hemos enterado de personas que dicen,
a mí no me va a pasar. Eso no es cierto. Yo no me voy a contaminar. No sean exagerados. ¿Y sabes qué ha pasado? Han fallecido. Gente que no se lo tomó en serio, muere. Y no que me dé gusto, de ninguna manera. Sino lo que te estoy diciendo es que cuando también en la Biblia no nos tomamos en serio la palabra, por eso mi preocupación de exponerte esta palabra con estas bases bíblicas es, yo creo que peor que estar enfermo de un COVID. Es que si no te tomas en serio la palabra, puedes estar, como dice la Biblia, vivo pero muerto. Lo dijo Apocalipsis 3:1. Yo conozco que estás en vida y que tienes nombre como de que vives. Fíjate ya como dice la Biblia ahí, nombre como de que vives, pero estás muerto. Te lo vuelvo a leer para evitar que se pueda pensar que es algo que yo dije de mí. Dice, yo conozco tus obras, en la última parte del versículo 1 de Apocalipsis 3:1, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y te acuerdas lo que vimos hace rato en Efesios? Dice, esto eran algunos de ustedes, en estas cosas vivían algunos de ustedes. Entonces, ya es tiempo de que si no has podido perdonar a alguien, ya lo perdones, no puedes vivir con rencor. Ya es tiempo de que si aún tú hablares todavía un poco grosero o majadero, no es que te prohíban las cosas los cristianos o la Biblia, sino ya es tiempo de que tu hablar sea recto. Si te alejaste de Dios, ya es tiempo que regreses a casa, porque el Padre te va a recibir. Por eso dice Dios, arrepiéntete, regresa de ese camino equivocado y ven a un camino correcto. Arrepiéntete, porque Dios te va a recibir siempre que tú vengas. Ya es tiempo de que nosotros tengamos una mejor relación, tanto con hijos como papás. Y los hijos tienen la obligación de tener una mejor relación con los papás, porque es una promesa de Dios que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Ya es tiempo de que tengamos una decente y más firme y cada vez más estable relación entre esposo y esposa. Yo no digo que no haya problemas ni desavenencias, pero que conforme a la palabra los arreglemos rápido, nos pongamos rápido de acuerdo, estemos en concordia más días que los que estamos en discordia. Ya es tiempo de hacer morir las obras de la carne. Ya es tiempo de que si yo era idólatra, avaro o era chismoso o mentiroso, es el tiempo para que lo dejemos. ¿Por qué? No por agradarle a Dios y que nos ponga palomitas. No, sino porque vamos a hacer morir las obras de la carne, conforme a Efesios capítulo 2, ¿sí? Y hemos estado viendo Colosenses 3, capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, recuerda también versículos 9 al 11, ¿sí? Dice, eso eran algunos de ustedes, pero ahora has sido lavado. No desprecies haber sido lavado por Dios. No eches en saco roto que, ay, sí, tenemos que ir el domingo a reunirnos. Mira, si tú sientes esa actitud, yo te voy a pedir que en lo personal tú seas honesto con Dios y le digas, Padre, ¿por qué me cuesta ir a la iglesia? A lo mejor vi una mala experiencia, a lo mejor vi a alguien que no fue buen testimonio, a lo mejor mis mismos papás, mis mismos hijos, pero tú no me pides que me mueva por lo de afuera, tú me pides que me mueva porque yo entiendo que tú eres Dios verdadero, no religión verdadera. Yo entiendo que eres un Jesús vivo, no un Jesús que ahora creo sin tener estampitas ni figuras. No, ¿sí? Yo creo que estás vivo y que me has dado tu Espíritu Santo. Señor, aquello que me está estorbando, quítalo. Y Dios te lo va a quitar porque Él entiende las luchas que tienes. La Biblia dice en Hebreos que no tenemos en Cristo un sacerdote que no pueda compadecerse. Dice la Biblia, no tenemos a alguien que no pueda, sino todo lo contrario, que puede compadecerse porque ha sido tentado en todo, pero la diferencia es que no pecó. A Jesús el diablo le ofreció reinos, un tema de avaricia, pero no pecó. A Jesús le ofreció que se le adorara, que adorara al diablo cuando fue tentado aquí en la tierra, pero no pecó. A Jesús se enfrentó a la duda, que es un espíritu, y dijo, Señor, semanas antes te hablé de lo que es el bulema de Dios, la voluntad de lo que tiene que hacer y su telema, el telema que es nuestra voluntad personal. Y dice Dios que Jesús le dice en uno de los evangelios, si puede pasar de mí esta copa, que pase. Él se enfrentó a eso, pero entendió que la obra de Dios era grande y a lo que lo habían enviado.
Y él dijo, yo no voy a ser desobediente, pero que se haga como tú quieres. Jesús nos estaba enseñando en esa oración, no un punto de flaqueza que teólogos o críticos pueden decir, ahí está, Jesús estaba echando para atrás. Él se quiso salir del ruedo. No, no es un tema teológico para debatir en programas de televisión o documentales. No, Jesús estaba diciendo, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero hacer porque ya vi lo difícil que la voy a pasar aquí, pero lo hago a un lado y entonces decido que se haga tu voluntad en mi vida. Pablo también dijo, yo soy muy bueno en varias cosas y he enseñado a los pies de Gamaliel y tengo un currículum, para decirlo en palabras actuales, favorable, pero todo lo tengo por basura para que mejor sea honrado y puesto en alto el nombre de Jesucristo. Porque entendía que la gracia es lo que lo ha salvado. Y cuando nosotros entonces caminamos en Dios y decimos, bueno, pero entonces no importa lo que yo hago, no importa si sirvo o no sirvo, si me esforcé y me levanté temprano, ¿qué no importa si cambié mi rutina, si hasta invertí dinero en cosas de la iglesia? No, claro que importa. Y Dios no tiene en poco cada una de tus obras. Dios no se le olvida cada tiempo, cada segundo, cada esfuerzo que hiciste, cada crítica que soportaste, cada ensayo que hiciste, cada estudio que te pusiste a hacer, cada a lo mejor reunión en la cual dijiste yo no voy a ir porque ya no hay un ambiente padre ahí. Dios no lo tiene en poco, no se le olvida. Apocalipsis 3:3 lo dice, yo conozco tus obras. Sé cuáles son tus obras, tú tranquilo, ya las conozco yo. Malo que a Dios nadie se las presentara, ¿no? Y que no pudieran ser vistas de él. Dice, pero tranquilo, yo las conozco. El problema es que no son perfectas porque no eres íntegro, o porque no estás siendo íntegra, o se te está olvidando cómo vale la salvación. Y por eso te quise hablar de este tema en este viernes. Saludos a Alfredito y Concha, a todos por allá. Qué bueno que nos están viendo y escuchando, ¿ok? Si tienen algún comentario, también recuerden que lo pueden hacer, ¿eh? Vamos a leer capítulo 2 de Efesios para terminar, el versículo 11. No solamente Dios nos dio salvación, sino nos dio otra cosa que nadie puede darte, y es la reconciliación con Dios. No solo es que estábamos muertos en pecados y delitos, sino éramos enemigos de Dios, caminábamos en otra vida. Y reconciliarse con Dios es un enorme privilegio que nadie puede pagar y nadie puede intermediar para que eso pase, solamente Dios y el Hijo. Dice, versículo 11 de Efesios 2:11, por tanto, acuérdate, otra vez la palabra acuérdate, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate, sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué cosa te acercó a Cristo? Su sangre. Por eso es que hablo con pleno conocimiento de lo que te estoy diciendo, de que la religión no te acerca a Dios. La vida religiosa o el formulismo religioso no te acerca a Dios. La vida fariseica de mucho conocimiento pero poco vivir no te acerca a Dios. Lo que te acerca a Dios es la sangre de Cristo. Es un regalo de parte de Dios. ¿Sí? No son las obras, no son las grandes inversiones, tampoco son los auditorios llenos, tampoco son el gran conocimiento y lo bueno que eres día a día. Lo que te acerca a Dios es la sangre de Cristo. Y es donde la sangre de Cristo tiene poder. Por eso es que nosotros debemos de valorar eso. Y si en algo nos hemos comportado como alejados de Dios, como ajenos de Dios, incluso como irreverentes a entender todo lo que es la salvación, pidamos perdón a Dios. Señor, perdóname porque pues a veces he tomado esto de que soy cristiano como que ya logré brincar al lado bueno y entonces puedo hacer una vida todavía mejor. Valoremos lo que estamos teniendo, hermanos. Valoremos que tenemos un país donde podemos leer la palabra, donde puedes comprar una Biblia, puedes comprar 2, 3 versiones, puedes estudiar, puedes hablarla, te puedes reunir. Valoremos,
porque van a venir tiempos difíciles donde se va a pedir que seamos firmes y bien parados en lo que es la palabra de Dios. Versículo 14, Efesios 2:14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ok? Jesús nos ha reconciliado. Ese es un punto que quiero que estemos tomando en cuenta y que quiero dejarlo en tu corazón. Te invito a que tú puedas volver a ver este estudio. Te invito a que lo puedas, si tú ya quieres solamente escucharlo, está bien, para que puedas reflexionar en lo importante de la salvación. Si tú conoces a alguien que necesita de la palabra, que necesita entender que Dios no es religión, compártele esta liga, para que sea la palabra la que le hable, y en amor, no en condenación, porque hoy día vamos a tener que tener nuevas formas de predicar el evangelio, no formas que sustituyan a lo anterior, no formas que nos van a hacer mejor estar en web que en lugar presencial. Tú debes estar seguro que tu corazón esté anhelante de volver a reunirnos. Debes estar seguro que tu corazón esté deseoso de decir: Padre, abre las puertas de las iglesias. Señor, abre el permiso de nuestras autoridades para que el pueblo de Dios pueda reunirse y, como dice la Biblia, estemos reunidos y podamos confesar a viva voz tu nombre, y que en ese lugar se han hecho milagros y que se hagan señales y prodigios en tu nombre que te glorifiquen a ti, porque va a venir el tiempo donde los enfermos vendrán a las iglesias y van a ser sanados. Va a venir gente que no tenía esperanza de vida y va a tener vida. Va a venir el tiempo donde la gente va a entrar y la alabanza lo va a sacudir, no por la técnica, sino por el espíritu que está en el que canta, ¿sí? Y que va a hacer que las personas se acerquen a Dios. La sangre de Cristo tiene poder, y es el tiempo, estos días que estamos por vivir, cuando la iglesia tiene que manifestar el poder que Dios le ha dado a los hijos de Dios. Y solamente se va a manifestar el poder de los hijos de Dios en medio de adversidades, en medio de dificultades, no cuando todo está bien y próspero. Pero ahí es donde el pueblo de Dios tiene una diferencia, porque vive en victoria y vive creyendo en su Salvador, Jesucristo, como su único y suficiente Señor y Salvador. Bien, pues en esta noche hemos terminado en este estudio. Me da mucho gusto que todos estén por ahí. Yo deseo que tengas un excelente fin de semana. Recuerda que el próximo domingo nos vamos a reunir virtualmente por esta frecuencia y a las 12 del día. Estamos procurando ser lo más puntual posible, salvo algunos detalles técnicos que hemos tenido, pero yo te pido que en tu casa seas puntual. Honra a Dios, dale el espacio de ese día. 11:55, 11:50, tú estate listo con tu familia, con todo tu tiempo, con toda tu atención, no porque vayas a ver a un servidor, eso no es lo importante, sino porque vas a oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice: la fe viene, esa fe que nos salvó, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, pásala muy bien, haz morir las obras terrenales, ya no camines en cosas antiguas y ora a Dios, deleítate en esta noche, métete a orar y dile: Padre, vengo a platicar contigo, vengo a agradecerte, ponte a alabar al Señor, porque eso agrada a su corazón. Que Dios te bendiga, es un privilegio haber estado contigo y muchas gracias por recibirnos ahí en tu casa, donde quiera que esta señal esté llegando, y muchas gracias. Cuídate mucho, hasta el domingo.